Bienvenidos, esto es Pox. Poco Ortodoxas es un programa que hacemos 4 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en elinformanteradio.com y por la repetidora de Córdoba Tribu Contenidos, que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar. Si no nos pudieron escuchar en vivo, recuerden que subimos cada emisión en formato podcast, así que nos pueden buscar en su plataforma de podcast preferida o en YouTube. Como cada martes, tengo el gusto de presentar a las co-conductoras de este programa. Bienvenida Antonella Gerbaji. Hola. Buenas noches, Ana Laura Jaruf. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Pía Garavalia? Buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolari y les doy la bienvenida al programa de hoy, en donde vamos a charlar de federalismo, vamos a charlar también de inflación, vamos a charlar los temas internacionales del momento y también no nos vamos a perder las tendencias de Twitter. Para la entrevista vamos a charlar con Nicolás Pertierra sobre la posibilidad de descentralizar el trabajo ahora que el trabajo remoto parece haber tomado una importancia mayor a raíz de la pandemia. ¿Qué les parece si arrancamos con la consigna? Dale. Bueno, para la consigna, un poco adelante, se relaciona con el federalismo, y luego de que les explique un poco este concepto, les voy a hacer la pregunta, a ver qué tienen para decir. El federalismo es una forma de organización del gobierno, en donde los estados provinciales conservan su autonomía a pesar de estar reunidos bajo un gobierno común. En Argentina, el Estado federal está constituido por 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se reúnen bajo el gobierno nacional. Cada provincia y la ciudad elige por sufragio directo a sus gobernantes, a sus legisladores y organiza y sostiene su administración de la justicia. El federalismo fiscal, particularmente, que es lo que nos interesa a nosotros, es una disciplina de la economía que estudia cómo se reparten las responsabilidades del gasto estatal entre los diferentes niveles del gobierno y de qué manera se financia ese gasto. Esto implica no solo saber cuáles son las fuentes del financiamiento, por ejemplo, impuestos, deuda, etcétera, sino también cómo se distribuyen entre las partes los recursos que se obtienen en conjunto. Argentina se caracteriza porque la recaudación de recursos, o sea, los impuestos, se encuentra fuertemente centralizada. La mayor parte de la recaudación la realiza la AFIP, y entonces, y el gasto, está fuertemente descentralizado. Las provincias son las principales responsables de proveer servicios públicos como educación, salud, son bastante onerosos. Entonces, la pregunta sobre cómo se distribuyen los recursos que se recaudan toma una relevancia fenomenal. Existen 3 mecanismos por los cuales se hace esta distribución. La primera es la coparticipación federal de impuestos, que son transferencias automáticas de la recaudación que se realiza de manera diaria a las provincias de acuerdo a un coeficiente fijo. Después hay transferencias que hace el gobierno nacional a los gobiernos provinciales o subnacionales, que no son automáticas y que guardan cierta discrecionalidad, no necesariamente son proporcionales de que se reparte lo mismo cada uno. Y luego está la alocación del gasto nacional, por ejemplo en infraestructura, dónde va el gobierno nacional a invertir, no es neutral en términos de qué territorio se beneficia. Llegar a un país federal, a la Argentina le costó muchísimo, de hecho hubo 40 años de guerras civiles entre unitarios y federales, estudiamos la historia de la Argentina, que terminó saldándose en 1853 con la sanción de la Constitución. Y la verdad es que en la actualidad, por suerte pasamos esas épocas oscuras, pero la repartija de responsabilidades, competencias de gobierno y maneras de financiamiento son temas muy, muy densos, donde no necesariamente se llegan a acuerdos fáciles y donde se ponen muchas veces en juego gastos que tienen que ver con servicios básicos que sirven para el desarrollo de un país. Así que bueno, para no hacerlo tan denso y poner una nota de color sobre esto que estamos charlando, quiero llevar el federalismo a la vida cotidiana y porque a todos nos ha pasado de tener que ser parte de algún equipo, hacer un TP para la facultad,
un equipo de trabajo, organizar un evento familiar también es todo un desafío. Y por lo general, cuando encaramos proyectos conjuntos, necesitamos que los otros nos aporten y nosotros aportar para alcanzar ese objetivo. Así que quiero saber qué tan buenas son Poxis y la audiencia trabajando en equipo. ¿Qué roles suelen cumplir? Si somos unitarios o federales en los trabajos en equipo. Y bueno, a mí me viene a la mente los trabajos en la facultad. Bueno, como pensemos primer que ejemplo. Con un trabajo de la facultad nos conocimos, así que voy a tirar ahí una dosis de estrellitas y polvitos mágicos para decir que yo estoy a favor de trabajar en equipo, me gusta y creo que se enriquece. Y me gusta mucho trabajar en equipo, mucho más que trabajar sola. Me encanta. De acuerdo. Me declaro fan. Sí, coincido. Yo quiero, mira, le voy a tirar flores, pero recién cuando las conocí a ustedes me gustó estudiar en grupo o trabajar en equipo, porque antes era muy de todo yo, y en la maestría fue como, y aprender esto, que una es buena en algo y quizás la otra es mejor en otro tema, entonces ahí es cuando dividís y decís, bueno, mejor que tal cosa lo lidere la otra persona y vos lideras esto, porque cada uno tiene capacidades distintas. Pero eso lo aprendí con ustedes. ¡Oh, qué linda! Me emocioné. Hermoso. Sí, cerremos con esto porque yo estoy realmente emocionada con las declaraciones de Ana Laura Garú. Las voy a encuadrar. Y si les parece, pasamos al tema de la semana. Dale. Vamos. El tema de la semana fue indudablemente el alza de precios, chicas, de septiembre, que marcó el 3,5%. Fue un fuego esa noticia. Tremendo. Más alto de lo que se esperaba según el reglamento de expectativas de mercado. Los analistas esperaban una inflación de 2,8%. Los más pesimistas creo que llegaban a 3%. Yo me voy a mandar la parte, vengo hace rato diciendo que esto va a acelerarse, pero bueno, lo cierto es que sí, sorprendió muchísimo. El alza inflacionaria alcanzó el 52,5% interanual y en el año va acumulando 37%. Bueno, razones hay varias. A mí lo que sí me gustaría destacar es que hay una cuestión, por supuesto, estructural. Nosotros, Argentina, tenemos una historia de larga data de la inflación que no se puede frenar, pero también hay una cuestión coyuntural que tiene que ver con la salida de la pandemia, de las restricciones. ¿Y qué pasa? Cuando vos tenés, que no es que yo quiera defender a los empresarios, pero cuando vos tenés que durante una cantidad de meses X estuviste con la fábrica cerrada o tuviste que aumentar el costo laboral porque tenías menos gente trabajando porque había que mantener distanciamiento o quizás había un caso COVID, esa persona debía aislarse en conjunto con otros compañeros y quizás para mantener la producción tenías que contratar nuevas personas de carácter temporal. Y lo que implica también este shock, este cambio tan brusco en las condiciones de producción de la noche a la mañana, por supuesto que implican un aumento de costo no previsto encima. Entonces, una de mis ideas es que esta alza inflacionaria tiene que ver en parte con que la recuperación de la economía trae también las ganas, entre comillas, de querer recuperar un poco de margen de ganancia por todo el tiempo que se perdió. Claro, o por lo menos capaz de achicar las pérdidas, ¿no? Capaz ni siquiera están hablando de ganar. Claro. O sea, tenemos distintos componentes, ¿no? Desde el punto de vista estructural también, o sea, y coyuntural, esto que les comentaba. Y también esta es mi opinión, ya de por sí tenemos una reapertura de actividades y esto implica un crecimiento. Entonces, hoy en día también se están acelerando anuncios de medidas procíclicas que, en mi opinión, no hacen más que incrementar las expectativas inflacionarias. Y acá quiero hacer un tema porque se habla de esto, ¿no? Che, hay mucha inflación, pero tenemos tipo de cambio fijo, tasa de interés fija y hasta hace poco los salarios fijos. Pero lo que no se fija son las expectativas de inflación, ¿no? Entonces, y más en una historia como la nuestra de tantos años,
es como que hay que hacer un esfuerzo. Que también hay un clima político incierto, Sí. las elecciones son sucesos Claro, bastante Re raros. Es común, sí, es común también escuchar esto, ¿no? Por esto de las expectativas que les decía, porque hoy en día también se están fijando precios sin saber a cuánto va a estar el dólar, porque, y ahí también queremos hacer un parate. Hace poco hubo novedades respecto a medidas que tomó el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores para controlar la salida de divisas. Entonces vos cuando haces eso, das una señal al mercado de que estás preocupado por tu cantidad de divisas, entonces eso alimenta la expectativa de devaluación. Entonces, hoy en día, si bien en mi opinión el gobierno no devaluaría, porque imagínense si sin devaluación estamos en el 50, bueno, pero esa es mi opinión, ¿no? Pero la realidad es que la mayoría de los analistas y los inversores están esperando que haya una devaluación post-elecciones. Entre el 20 y el 30% es lo que piensan, o por lo menos que debería suceder. Entonces, siempre hay la sensación que a fin de año, viste, que estalla todo, ¿no? Esto hace varios años. Tenemos desde el 2001 que diciembre siempre es el mes. Ya se sabe, es un dato más de la realidad Sí, que ojo deberían se viene manejar. diciembre, ¿viste? Claro. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Hoy se dice que no se sabe a cuánto va a estar el dólar, que no se sabe qué va a pasar con los precios, que no se sabe en cuánto tiempo el gobierno puede mantener controladas algunas variables. Entonces, con todo ese nivel de incertidumbre, como decía Pía, hay tanta incertidumbre sobre los próximos meses que eso también, digamos, suma más a esta expectativa inflacionaria. Pero también, ojo, y por qué creo también que va a ser muy difícil bajarlo con medidas simplemente locales, porque en realidad hay una coyuntura que es mundial. Hoy en día un montón de países están en máximos inflacionarios, también por la salida de la pandemia, y encima se le suma, como para variar, una crisis energética enorme, y nosotros no vamos a ser ajenos a todo eso que está pasando, con lo cual creo que el gobierno tiene un fuerte inconveniente o tiene que redoblar esfuerzos. Pero bueno, de esto mejor que hable Pía, que es la que más sabe acerca de qué está pasando en el resto del mundo. Gracias por el pie, Ani. Así es, la verdad que el tema de los precios, que uno piensa que Argentina somos el único país con inflación, irónicamente están volviendo a presentarse problemas de precios, obviamente no en esta escala, pero sí hay un impacto significativo en el resto del mundo. ¿Podemos sí. decir que estamos peronizando el mundo? Estamos, claro, transmitiendo este modo de vivir, de buscar alternativas distintas de ahorro. Chicos, le vamos a dar clases pronto. Buscar los descuentos del mercado, las cuotas. Hablando de la inflación y en el resto del mundo, acá nosotros estamos acostumbrados a tasas de interés muy altas y también hay algunos sectores de la economía que tienen una tasa de ganancia bastante alta, pues bueno, nuestra historia, ¿no? Pero en otras partes del mundo las tasas de interés son muy bajitas y los márgenes de ganancia no es que son grandes márgenes de ganancia, aún con una inflación pequeña puede llegar a tener un impacto enorme en la economía. Tal cual, tal cual. De hecho, imagínense que en muchos lados el instrumento de ahorro es la moneda en la que ganás. Entonces, no sé, te sobró un puchito, lo dejas ahí y bueno, es una rentabilidad más que mínima, ¿no? Porque no es algo que ahora, cuando hay un salto así de inflación, decir, uy, capaz tengo que invertir esto o buscar otra moneda, lo que sea, es algo que capaz en otros países no tienen el hábito de hacer. Mismo con comprar o no en cuotas, no existe en algunos lados. Es algo completamente de justamente climas, claro, es de climas inflacionarios. Y bueno, como decía Anita, mucho de esto tiene que ver por el alza del costo de la energía. Tanto en Estados Unidos como en China se están observando tensiones porque en China están justamente con la crisis energética a un punto tal que están empezando a considerar la posibilidad de hacer acuerdos con Estados Unidos, pero sabemos que las cuestiones con Estados Unidos no están en su mejor momento. Mismo Europa, que en su momento está optando por energías justamente más sustentables, pero claro, la transición es muy lenta, con lo cual están intentando buscar medidas más bien de buscar subsidios, establecer niveles máximos de precio para contenerlo, pero bueno, son medidas que todavía no están aplicadas, sino que se están considerando. Y un actor que se está presentando en esta situación
que dijo, bueno, si ustedes están con déficit energético, podemos ayudar, podemos exportarles a ustedes. Fue Rusia, que ya, como para darles una idea, recuerden lo que fue con el tema de las vacunas, ¿no? La Sputnik, la Sinopharm y eso, dónde están aceptadas, dónde no. Y imagínense ahora Rusia levantando la mano queriendo decir, no, bueno, yo les puedo exportar gas, no hay ningún problema. El tema de las relaciones comerciales solamente tiene que también representar un fin geopolítico, ¿no? O sea, hay cuestiones que implican un replanteo de las relaciones de todos los países. Con lo cual... Total. Sí. Totalmente, de cómo esta falta de energía puede derivar en cambio en las relaciones internacionales comerciales, porque digamos, se está acercando el invierno en estos países que están con estos problemas, y además de que las fábricas necesitan producir, etcétera, entonces quizás también tengan que dejar de lado sus preferencias de países por una cuestión de que necesitan el abastecimiento, si no sería catastrófico. Estoy como muy catastrófica últimamente. Así es. Sí, no, que también se esperan medidas en forma inminente, ¿eh? Yo creo que justamente con esto del cambio de estación y eso, vamos a tener que encontrar cambios en cuanto a cómo se van a plantear estas relaciones en el corto plazo, y va a tener que, o sea, son relaciones que llevan su inteligencia, ¿no? Vamos a ver cómo se plantea. Exacto. Pero bueno, así que vamos a ver, sí. ¿Cómo? Hay que estar muy atentas, digamos. Tener el ojo ahí, viendo cómo sigue. ¿Qué les parece si pasamos para un tema que también es internacional en el agrohilo? Dale. Y en el agrohilo de hoy vamos a hablar de los Pandora Papers. Este es el nombre que le dieron a una investigación periodística que lo que hizo fue filtrar documentos confidenciales de 14 despachos de abogados, ¿sí? Que lo que hicieron fue como una especie de Panama Papers, que lo que significa es filtrar todo lo que los mega ricos y algunas sociedades están ocultando en estos paraísos fiscales para, obviamente, pagar menos impuestos, obvio. Así que se estimó más o menos, para que tengan una idea de cuánta plata estamos hablando que están evadiendo estas personas, la Unión Europea estimó que a través de diferentes vehículos de evasión fiscal como estos paraísos, están evadiendo un 10% del PBI de la región europea. Imagínense los números de los cuales estamos hablando. Y hay de todo en esto de Pandora Papers. Tenemos a gente famosa como Chayanne. Ay, me muero. Obvio, acá no se salva de nadie, chicas, acá todos están ahí. O sea, Shakira ya había estado varias veces involucrada en este tema. Después, Luis Miguel, les conté, tenemos a Ángel Di María, tenemos a presidentes en ejercicio latinoamericanos, como es el caso del chileno Sebastián Piñera, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y también el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. Así que eso me parece bastante polémico, ¿no? O sea, los políticos que supuestamente tienen que dar el ejemplo y son los que usan los impuestos para gastar, ellos mismos los evaden. Así que en Chile estaban muy enojados, el arco político se estaba juntando para revisar este tema y proponer la destitución de Piñera porque estaban... Es muy, muy fuerte, ¿no? Que el presidente en ejercicio salga en estas investigaciones. La verdad que está buenísimo que los periodistas hagan este tipo de relevamientos, ¿no? Pero también... Sí, ¿sabes qué me pasa un poco? Sí. Ay, perdón. Me pasa un poco que en rigor muchas veces no es que están ocultos los fondos, sino que están declarados. Bueno. Y se manejan como en el margen de las legalidades, de la legalidad, ¿no? Y la moralidad, porque siendo un presidente de un país que se supone que tenés que aportar a que se desarrolle, ¿cómo te vas a llevar tu riqueza a un paraíso fiscal para pagar menos impuestos? Ahí hay una fuerte... Claro, lo que pasa es así, ¿no? Esto sí, ¿no? Como decís, una persona capaz genera la riqueza en un país y quiere tributar en otro país que no le cobran impuestos.
y ahí está la moral y la ética como estamos hablando, ¿no? O sea, es obvio que si Piñeira hizo su riqueza comprando una mina en Chile, ¿por qué no tributa en Chile? El tema es ese, dónde generan sus riquezas y que después van a tributar a países que nunca pisaron en sus vidas ni generaron un negocio porque les conviene, es así, lo hacen muchísimos empresarios y también empresas. Porque podría llegar incluso a defender un poquito más el caso de, no sé, un futbolista, un artista, que primero que tiene una vida útil la carrera, y encima también hace su guita en otro lado. Bueno, no siempre en el mismo. Igual ponele que es un futbolista que juega en Francia, tampoco tributa en Francia. Ese es el punto. Futbolistas que juegan en Francia. ¿Tenés para contarnos algo de eso? Parece que hay otra filtración ahí que... Claro, hablando de filtraciones, bueno, el tema de la semana no fue que dijo Ana de la inflación del IPC, fue todo el escándalo entre Wanda y Cardi, pero bueno, hoy íbamos a hacer un abrevillo de todos esos memes que salían en Twitter, pero no nos iba a alcanzar lo que tengo de abrevillo para mencionarlos a todos, así que bueno, por eso elegí Pandora Papers, nada más. ¿Qué decía decir? Igual quiero contarles que hay mucha indignación, porque voy a justo a mencionar un tweet de Otoniel Uma que dice: el escándalo de los Panama Papers no pasó nada y seguramente con los Pandora Papers tampoco pase nada. El gran bandido no es el que rompe vidrios, roba celulares o daña buses. El gran bandido es la cobardía, la complicidad que hay cada día con toda la gente que está evadiendo impuestos. Y es cierto, porque en sí se dejan de hacer obras, se dejan de hacer hospitales, puentes y un montón de cosas porque los impuestos no se pagan. No es solo que la plata es suya y la ganaron honestamente como puede ser un futbolista o Shakira. El tema es que como ella no paga, la otra gente paga. O sea, ¿por qué no vos pagás el IVA cuando compras una leche y Shakira va a tener una offshore para no pagar ganancias? ¿Entendés? No es, va por ahí, porque también hay un discurso de, bueno, ellos se la ganaron, entonces no quieren pagar impuestos. No es algunos pagan y otros no, y los mega ricos y las grandes empresas tienen accesos a estas contabilidades más creativas para poder pagar menos. Pero bueno, quiero contarles que... Es como re injusto porque son mega ricos, o sea, deberían tributar más. No, y encima el gran porcentaje de plata que no tributan se lo llevan también empresas. Esto Pandora Papers no son solo personas. Pero bueno, quiero contarles que Argentina está tercero en la lista de beneficiarios de cuentas offshore, solamente después de Rusia y Reino Unido. El argentino más lento, como dirían. Obvio. Sí, pero dale, o sea, nuestra economía es muchísimo más chica que la de Rusia y Estados Unidos y estamos terceros. Vamos. La pretendencia de moneda extranjera, o sea, dólares, sí. También salimos en un ranking bastante alto. Claro. Es que acá se hace mucha plata, o sea, nos ven así, país tercermundista, pero los márgenes de ganancia, como hablábamos hace un rato, son enormes. Somos ricos, pero está todo escrito en negro, está todo, claro, está todo en la economía informal. Pero bueno, quería más o menos dejar en claro qué eran los Pandora Papers y por qué es importante que no solamente paguemos nosotros que vamos al chino a comprar una leche, el IVA, sino que lo más justo es que se tribute lo que corresponde. No es así. Escuchaste Shakira y Nelly María, espero que AFIP, no, mentira. No, pero de verdad. Y lo de los presidentes, la verdad que es muy preocupante. Así que bueno, todo se filtra como le pasó a Icardi y creo que tenemos un tema musical que habla de esto, ¿no, Pi? Qué triángulo de amor bizarro que se armó entre esta historieta con Icardi y derivados. Así que bueno, me parece que se sobreentiende. Voy a dejar Bizarre Love Triangle de New Order. Nos metemos en el segundo bloque de Pox. Es el momento de la entrevista y hoy vamos a contar con la presencia de Nicolás Pertierra. Nicolás es economista de la UBA, es maestrando en Desarrollo Económico en la UNSAM y economista en jefe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por coparte y estar hoy en Vox. Hacía un tiempo que queríamos invitarte, quería decirte, por suerte encontraste ahí, te charlamos y pudiste venir al programa. Y queríamos arrancar por saber qué es el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, en el que sos economista en jefe.
Bueno, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, como el nombre completo lo indica, tiene ya unos 7 años de historia de trabajo y es una cooperativa de trabajo. En lo que hace al mundo de la consultoría es bastante atípico que esté conformado como una cooperativa de trabajo, pero trabaja en base a 2 pilares fundamentales. Uno, el del análisis económico, de coyuntura, de economía política, que es donde yo más participo, y después también otra pata muy importante asociada a la economía popular, ¿no? Porque el CESO como cooperativa también trabaja mucho con y para cooperativas, ¿no? Fomentando capacitaciones, desde proyectos de escalamiento, análisis, cooperación hasta en materia administrativa con otras cooperativas. Así que son esos 2 pilares básicamente los que hoy tiene el CESO y nuclean una gran cantidad de compañeras y compañeros que participan de eso, ¿no? Y Nico, contanos cuáles por ahí son las diferencias entre una asociación cooperativa y otro tipo de configuraciones que se dan en el mundo de la consultoría, pero en el mundo en general, ¿no? Sí, yo tengo un antecedente también de varios años en el mundo cooperativo, trabajando en distintos sectores, gráfico, gastronómico, construcción, servicios. Y me parece que hay algo muy, muy particular de todas las cooperativas en general, y es básicamente cuál es el destino que le dan a su excedente económico, ¿no? Que cualquier emprendimiento productivo, sea de consultoría o más industrial, digamos, tiene un excedente económico, por su actividad genera un excedente económico, y lo más particular me parece que lo diferencia de otras formas de organizaciones es eso, ¿qué se hace con el excedente? Porque nosotros lo que intentamos hacer es casi siempre tratar de ir escalando en proyectos, en servicios, en análisis, en estudios particulares. Entonces, nosotros como cooperativa, el excedente por ahí que surge de un proyecto, de un trabajo puntual, lo usamos para hacer otro estudio, otro análisis que nos interese o mejorar alguna herramienta que ya tenemos. Entonces, eso nos da una velocidad de crecimiento bastante vertiginosa. Y también en lo productivo me parece que es como una muy buena señal para la política pública, ¿no? Que en el cooperativismo, cuando el Estado apoya o potencia una cooperativa con un financiamiento o con una máquina, con algún bien de capital, ese bien de capital inmediatamente está operativo, ¿no? Funcionando, trabajando. Para una cooperativa, si esa máquina ya tiene la capacidad de pagar el ingreso del trabajador o trabajadora que se suma, ya lo justifica, digamos, ¿no? Entonces eso hace que todo el excedente y todo lo que entra en una cooperativa rápidamente esté generando trabajo, ¿no? Es una de las cosas por las que apostamos también a esta forma de organizarnos. ¿Y es un prejuicio pensar que son pocas cooperativas? Porque por ahí para mí es poco común que se nombre, a pesar de que dice una materia de facultad específica, pero no es una herramienta muy difundida o sí, y es simplemente un mundo que no se conoce. Hay segmentos o nichos donde está muy difundida la herramienta cooperativa, ¿no? En lo que es servicios públicos de agua, luz, por ejemplo, en muchas localidades del país. Después también en lo financiero también hay muchas cooperativas de renombre, ¿no? Como la Segunda, Sancor, el Banco Credicop. Ahí también hay una fuerte tradición cooperativa, pero también hay, me parece, en lo productivo un saber acumulado en cooperativas de trabajo que es enorme, ¿no? Que llevan también muchas décadas en algunos rubros como la Federación Gráfica Bonaerense y la generación de la red gráfica de cooperativas. Es una organización que nuclea cooperativas del rubro gráfico también ya deben ser por lo menos
unos 20 años, y así en muchas ramas, ¿no? Me parece que la dificultad, obviamente, que tienen es esta velocidad de crecimiento, muchas veces que por su escala parten de tamaños más chicos, pero cuando se las sostiene, cuando se las apoya y la economía también acompaña, crecen muy rápido, ¿no? Y justo un referente hace pocos días, Miguel Pichetto, hablaba en una radio muy en contra de las cooperativas y me parece que menospreciaba justamente este valor, ¿no?, que hay acumulado en el sector cooperativo, que me parece a mí por lo menos muy valioso. ¿Qué decía de negativo de las cooperativas? Yo no lo vi. Básicamente que no constituían espacios de trabajo genuinos, ¿no? Como si la única posibilidad del trabajo genuino hoy estuviese en el sector privado formal en relación de dependencia. El cooperativismo es un instrumento también porque sabemos que, incluso pensémoslo en los números de hoy, ¿no? Incluso con un proceso de reindustrialización fuerte en los próximos años, siendo optimistas con el nivel de actividad, y sabemos que aún así, si eso sale en el mejor de los escenarios, todavía va a quedar una parte de la economía que va a necesitar otra forma de organizarse, que es inventarse su propio trabajo, y ahí entra el instrumento de la cooperativa, ¿no? Como para darle forma a esos espacios autogestivos, como para darle un sentido común también y juntar voluntades en torno a tratar de darle una solución a la que el propio sistema económico argentino, incluso en su máximo esplendor, sabemos que no le va a poder dar, ¿no? Entonces, menospreciar eso me parece que es perderse de vista una parte importante de la situación económica y como para no serla muy larga también, digamos, tener demasiada expectativa en un proceso de industrialización nos puede hacer perder de vista también que no vamos a estar dando respuesta a todas las demandas sociales que hay acumuladas hoy y que son muchas. Sí, también cuando decías eso, Nico, pensaba que también, bueno, el gobierno anterior, del cual Pichetto formaba parte de cierta forma, había querido darle quizás un golpe a las cooperativas, argumentando que no pagaban impuestos a las ganancias y que era medio injusto, que había muchas como cooperativas que capaz tenían como ganancias extraordinarias por ese tema. Y también con lo que estás contando se me ocurre, ¿no? Porque la administración anterior también fomentaba mucho el autoempleo mediante lo que es el emprendedurismo. ¿Por qué emprendedurismo sí y cooperativas no? ¿Qué opinas al respecto? Es un lindo tema que me cuesta verle una racionalidad que no sea un prejuicio, ¿no? Que no sea, me parece que sí. Me cuesta verle eso, la explicación económica al asunto, no, hay que buscarla por otro lado, me parece. Suena más ideológico, tal cual. Pero bueno, nada, hay que fomentar a las cooperativas, y más si a pesar de todo que las quisieron quizás perjudicar, siguieron creciendo fuertemente como nos mencionabas. Pero bueno, más allá de las cooperativas, Nico, tenemos que aprovechar que estás acá para hablar de los informes que hacen en el CESO, y en particular uno que hicimos juntos, que es sobre el teletrabajo, que según estudiamos es una herramienta para descentralizar el AMBA. ¿Querés contar? No, en POX todavía no hablamos de este trabajo, así que todo lo que cuentes va a ser nuevo. Y en particular, ahora que ya pasaron un par de meses post-pandémicos por decreto o no, quería saber qué pensabas al respecto de esta vuelta que se está dando masiva a las oficinas. Si pensás que el teletrabajo tiene alguna chance de seguir, o todos vamos a volver, y si llegó para quedarse el teletrabajo o ya fue, básicamente. Sí, es un tema que para mí está buenísimo porque combina dos cuestiones que a mí siempre me atrayeron, ¿no? Por un lado, la aparición de cambios tecnológicos en el mundo productivo. Claramente existía el teletrabajo antes de la pandemia, pero
por distintos motivos no se había difundido tanto, no había penetrado tanto en la organización de la producción en general, y cómo se vincula la aparición de una nueva solución tecnológica con las desigualdades más tradicionales que vemos, ¿no? Por ejemplo, la desigualdad en la aparición de Internet ya como un fenómeno tecnológico, cómo se vincula eso con las brechas de ingreso y de educación preexistentes, es un tema muy interesante. Y en este caso, me parece que hay un paralelismo en el sentido de lo que nos empezamos a preguntar es, bueno, aparece una novedad tecnológica, ¿cómo podemos hacer para que sea una solución a los problemas que ya tenemos? En concreto, en este caso, el problema de la excesiva centralidad de los centros urbanos, la concentración en los centros urbanos, una particularidad que bueno, ahí recuperamos el diagnóstico, ¿no?, de la macrocefalia, de una concentración del área metropolitana de Buenos Aires excesivamente grande. Bueno, ahí la lectura es que estas novedades tecnológicas pueden ser, obviamente, una solución a esos problemas que ya veníamos trayendo de antes, en la medida que intervenga también una política pública que lo lleve hacia este lado, ¿no? Porque muchas veces estas innovaciones tecnológicas son aprovechadas y las terminan utilizando solo un sector reducido, más a la vanguardia de capacidades tecnológicas en general, de productividad, de ingresos y demás, y tal vez termine incluso amplificando, ¿no?, algunas de las brechas que ya existen. Entonces nos pareció una oportunidad de eso, empezar a dimensionar, a ponerle número, cantidad, y pensar al teletrabajo como una solución, siempre y cuando intervenga la política pública también de por medio, para el problema de la excesiva centralización, ¿no? Entonces, perdón que te interrumpa, por ahí fui. Para dar un contexto o una dimensión, ¿qué proporción del mercado laboral se encuentra actualmente en el AMBA? Y bueno, ¿cuánto pensás que también puede descentralizarse? ¿Qué potencialidad ofrece? Bueno, el potencial de descentralización es un poco lo que nosotros queríamos buscar e identificar, porque había distintas referencias internacionales, ¿no? Las más optimistas, pensando en Estados Unidos, hablaban de la posibilidad de hacer de forma remota, a distancia, un 30% de los puestos de trabajo. En otros casos, para Argentina, por cómo es nuestra estructura productiva, eso daba indicadores un poco menores, ¿no? Distintas metodologías, pero 25, 26, 27% de los puestos que serían potencialmente descentralizables. Nosotros llegamos a partir de evaluar, bueno, cuántos efectivamente teletrabajaron en el AMBA, y de acuerdo a distintas también características podrían seguir trabajando de forma remota. Nosotros eso lo pusimos en el orden del 15%, es decir, unos 700.000 puestos de trabajo de unos cerca de 5 millones de puestos de trabajo que hay en el AMBA, ¿no? Estas son un poco las conclusiones a las que llegamos y definimos ahí una población, digamos, como para mirar atentamente de que sería potencialmente descentralizable. No es Correcto. despreciable, teniendo en cuenta, el otro día miraba algunos números de la capital federal, donde viven 3 millones de personas e ingresan 3 millones de personas para trabajar a diario. Sería tal vez aliviar una parte importante de ese ir y venir cotidiano. Sí, y siempre pensando en que, bueno, el teletrabajo tampoco lo planteamos como la principal forma de trabajar hacia el futuro, sino una forma complementaria a la presencial, que obviamente lo vemos ya, como decían estas semanas, que seguramente seguirá siendo, pero como una forma complementaria, ¿no?, en la que se pueda descentralizar ni la mitad, un 5, 10, 15%, ya tiene para la economía un impacto bastante importante. Sí,
Sí, y vimos también que algunas empresas como Accenture estaban impulsando este teletrabajo federal, como le pusieron a su programa, así que capaz, quien te dice, te escucharon, Nico, y empiecen a descentralizar, estaría bueno. Pero también hay que ver qué pensás si el resto del territorio, saliendo del AMBA, tiene las capacidades de recibir estos teletrabajadores o de convertirse en lugares donde la gente puede teletrabajar, o el internet no estaría alcanzando. ¿Cómo viene esa parte? Sí, yo creo que en las principales ciudades del país, incluso por ahí algunas más alejadas, no capitales de provincia, existe la posibilidad, y que me parece, después de haber terminado el trabajo y seguir mirando por ahí con atención cómo son los procesos de trabajo, me parece que por ahí la barrera está incluso ahí, ¿no? En cómo es la organización interna de la forma de trabajo. Eso sí implica un cambio por ahí más estructural en la forma de organizar, distribuir tareas, que implica tener al teletrabajo como una de las variables, que sí es un tema a resolver por parte de las empresas y por parte incluso del sector público, ¿no? Que es un empleador también muy importante en la capital. Incluso me ha pasado también que muchas veces uno piensa por ahí que el problema de la conectividad está alejado, fuera de la capital, y les tengo que confesar que hacer videollamadas en algunas dependencias de los ministerios nacionales adentro de los edificios también es una dificultad bastante grande. Así que también no se puede salva ser por ahí el problema. Claro, tal cual. Y Nico, hablabas de que había como una apropiación diferencial de las nuevas tecnologías al principio, y que sin una política esto podría ampliar brechas. ¿Quiénes pensás que podrían ser los ganadores y los perdedores de la incorporación de esta tecnología y los cambios en los procesos de trabajo que trajo la pandemia o que van a venir? Mira, ahí hay una experiencia que me parece es muy útil para pensar cómo puede ser virtuosa la incorporación de tecnología, sobre todo en sectores populares, ¿no? Y hablo de un proyecto que está focalizado sobre todo en Villa 20, que se llama Atalaya Sur, que ahí tiene una perspectiva interesante para mí, porque ¿cuál es la propuesta? No solo lograr mejor conectividad en un barrio, por ejemplo, que la gente en Villa 20 tenga Wi-Fi y tenga alta velocidad, sino también pensar en procesos de apropiación de esa tecnología, ¿no? Donde también se generen en el barrio las capacidades para desde administrar una red, tender una red, sostenerla funcionando, empalmar cuando haya que empalmar, hacer mantenimientos de infraestructura, digamos, eso implica una apropiación de esa tecnología que va más allá de solo tener Wi-Fi en un barrio o en una villa en este caso. Y ahí, digamos, si uno ve cuál es la tendencia natural del mercado, es que por lo general sean sectores más concentrados y en más altos ingresos los que pueden aprovechar rápido la aparición de una nueva tecnología. En cambio, para que eso sea aprovechado por otros sectores, hay que ahí involucrar, me parece, como decíamos al principio, alguna pata de la política pública, porque si no, por ahí termine pasando con el teletrabajo, digamos, es una incógnita que termine sirviendo como un beneficio laboral más en los sectores de altos ingresos, de alta productividad, de desarrollo de software, y esos sectores que por lo general pueden aprovechar de esa tecnología. Pero si nos quedamos solo en ese tipo de trabajo, va a ser un nicho muy reducido. El desafío es por ahí, me parece, llevarlo también a otros sectores como modalidad complementaria. Claro, Nico, súper claro, y la verdad que seguiríamos charlando, pero se nos está terminando el tiempo.
te comprometemos para futuras charlas sobre los nuevos trabajos que estén haciendo en el CESO. Son muy interesantes siempre y vale la pena leerlos con atención. Y te despedimos hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias a ustedes. Les invitamos también a ver los datos también duros en nuestra página o redes, que ahí van a poder encontrar el documento de descentralización y teletrabajo ya con muchos más también datos concretos de cuál es el impacto que puede tener en nuestra economía. Excelente, muchísimas gracias. Y cerramos con The Distance de The Cake. La verdad, este temazo, después de la entrevista de Nico Partierra, un golazo. Anto, ¿querés comentarnos en qué redes nos pueden volver a escuchar? Sí, nos escuchan en Spotify como Pox Poco Ortodoxas y en YouTube como Poco de Más Ortodoxas. También seguimos la charla en Twitter, Instagram y Facebook como Poco de Más Ortodoxas. Un placer como siempre, chicas, y saludo a todos los Poxers. Hasta la semana que viene. Chao.